hermosa nos ha dejado Jesús, donde dice que estará con nosotros el Espíritu Santo hasta el fin. Y cuando nos levantamos en la mañana, saber que el Espíritu Santo está presto y está ahí en ese momento con nosotros, consolándonos, dándonos fuerza, redarguyéndonos, trayendo palabra a memoria que ya está en nuestro corazón, pero que Él la va trayendo a nuestra mente, a nuestro corazón, para impulsarnos en la fe, para motivarnos, para que continuemos hacia adelante, porque te dice: no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo. Qué hermoso es el Señor. Padre, gracias. Te alabamos, te exaltamos. Levante sus manos al cielo y adore al Padre, adore al Hijo y adore al Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por todos los hermanos que se han llegado hasta aquí, los esforzados y valientes que reconocemos, Señor, que no hay un bien fuera de ti, porque ¿a quién iremos?, decía el salmista, ¿a quién iremos sino a ti? Que tú eres la fuente de vida, tú eres la respuesta a nuestras oraciones, tú fuiste el que nos diste la vida, tú fuiste quien nos formaste en el vientre de nuestra madre, a quien nos pusiste nombre, Señor. Tú pusiste en nosotros llamado, tú pusiste en nosotros propósito, tú pusiste en nosotros dones, talento, tú pusiste en cada uno de nosotros el querer por el hacer, por tu buena voluntad. Padre, gracias, gracias porque estamos en esta noche y nos acercamos a ti más, nos acercamos en esta noche juntos en el nombre de Jesús y en el poder del acuerdo, para pararnos en la brecha, para orar, Señor, orar por nuestra tierra, orar por Puerto Rico, orar por las naciones, orar por cada una de las peticiones que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en esta hora, porque reconocemos que sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. Gracias. Voy a leer en esta hora, antes de pasar a la adoración, que ya están listos. Les amo. Qué bueno que ya están listos ahí. Vamos a leer, y si de la pantalla me pueden ayudar. Si no, saque su Biblia, saque su celular y vamos a leer aquí. Jehová, en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Vamos, ¿de quién vamos a temer? ¿De quién vamos a temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No nos vamos a atemorizar porque tenemos el grande, tenemos el fuerte, tenemos el alto, el sublime, el poderoso en batalla. Tenemos a Jehová de los ejércitos, el inigualable. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiada. Yo estaré confiada. Yo estaré confiada. Vamos, dígalo ahí con certeza, con fe, que estamos confiados, porque tenemos el grande, el fuerte, a Jehová de los ejércitos. Tenemos a Jehová Nisi, tenemos a Jehová Jireh, tenemos a Jehová Rafa con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaremos, que estemos todos los días de nuestra vida en la casa de Jehová, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Hay un mal día hoy. Se oye en las noticias, en el mundo, en la radio, un mal día.
Pues mira lo que dice aquí, que el Señor en el día del mal nos esconde en su tabernáculo. Oh, qué promesa más hermosa de protección el Padre nos está dando. Hay rumores de guerra, hay aflicciones, hay situaciones, pero Jehová, vamos, yo usted en esta noche aplaudía al Padre bueno, al Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación, porque me está diciendo en esta hora que puede pasar cualquier cosa en el mundo, pero me dice aquí que me esconde en su tabernáculo. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, porque tú eres cabeza, porque tú no eres cola, porque tú estás encima, porque tú no estás debajo, porque cada uno de nosotros somos hijos del Padre, somos herederos y coherederos de la gracia. Luego levantará mi cabeza. Vamos, levanta tu cabeza. Yo quiero que levantes tu cabeza en esta hora, porque nada tenemos de qué avergonzarnos, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Vamos, yo quiero que tú pongas tu cabeza en alto. Luego levantará mi cabeza sobre los enemigos que me rodean. Yo no sé tú en esta hora, pero te han rodeado enemigos, te ha rodeado gente que ha hablado de ti, te ha rodeado gente que te quiere sacar donde tú estás. Pues levanta tu cabeza, levanta tu cabeza. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Y el salmista David, antes de que hubiese una victoria, como anticipo, adoraba, cantaba y danzaba en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Nos volvemos ante ti, Jesús. Te adoramos, Rey. Gloria a Dios. Te Aleluya. adoramos. Gloria a Dios. Nos volvemos a ti. De nuestra rebelión a obediencia, regresamos a ti, corazón. Nos volvemos a ti. De nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Nos volvemos a ti, Señor. de nuestra rebelión a obediencia, regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti, Señor. de nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos,
guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyo somos, tuyo somos. Venga tu reino, haz como quieras tú. Eres el dueño y Señor, te amamos, Jesús. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, sí Señor, tuyo somos, tuyo somos. Dígaselo en esta noche, cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyo somos, tuyo somos, tuyo somos. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres nuestro Rey, eres Rey, eres nuestro Dios, tuyo somos, tuyo somos. Cumple aquí tus propósitos, sí Señor, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyo somos, tuyo somos. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyo somos, tuyo somos, tuyo somos, tuyo sí Señor, tuyo somos, tuyos somos tuyos Señor, somos tuyos somos. ¿A quién iremos sino a ti? Sino a ti. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Sí, Señor. Qué hermoso, donde le decimos al Señor que tuya soy, que tuyo somos. Gloria a Dios. Hermoso, hermoso. Aleluya. Esta noche es para gozarnos en la presencia del Señor y yo quiero pedirle a Zulma, la líder del ministerio de adultos solteros, que pase por acá para que ella nos lleve en oración y ore por los apóstoles, por los pastores de esta tierra, para que el Señor renueve su fuerza, les dé sabiduría y que sepan enfrentar ese bombardeo que hay, porque hay un bombardeo fuerte, pero sabemos que somos más que vencedores. Alabado sea el nombre del Señor. Qué privilegio es estar en la presencia de Dios.
Qué privilegio es estar juntos los hermanos en armonía. Qué privilegio y qué dichosos somos de lunes tras lunes llegar a este templo a invocar la presencia de nuestro Padre Celestial. Y más cuando sabemos que estamos bajo un manto apostólico, cuando sabemos que estamos bajo un manto pastoral a las naciones, que ama, que persevera y que nos enseña y nos adiestra a amar a Jehová sobre todas las cosas. Qué lindo Dios. La palabra dice en Salmos 36:9, en tu luz veremos la luz, porque es en la luz de Dios que vamos a ver la luz. También dice la palabra que los que miramos su rostro no fuimos avergonzados y nunca vamos a ser avergonzados porque tenemos Padre. Y el que le busca tiene que saber que le hay un Dios real, que le hay un Dios verdadero, que le hay un Dios fiel, que le hay un Dios que no falla y que nunca cambia, porque no tiene sombra de variación, sino que permanece para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito Dios. La palabra dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que permanece y no se mueve. Y también dice, Dios gracias, así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Oh Señor, y esta noche en el poder del acuerdo, aquí estamos reunidos, haciendo vallado, parándonos en la brecha por nuestros pastores, por nuestros apóstoles. Te damos gracias, Dios, porque tú los llamaste, porque tú los escogiste para este tiempo, porque tú pusiste nombre en ellos, porque tú los tienes en la palma de tu mano. Oh Jehová, te damos gracias por nuestra apóstol Wanda Rolón, porque es la niña de tus ojos, porque la cubres, porque la guardas, porque le diste la visión, porque la has mantenido, porque la has ayudado, la has guardado, le has mostrado el camino, Jehová. Y hoy venimos, Señor, tu pueblo, a pedirte en completa fe y en completa confianza, Dios, que la visión que le entregaste a nuestros apóstoles se va a hacer, la vamos a ver cumplida en el nombre poderoso de Jesús. Padre, mira todo lo que le has mostrado, todo lo que ellos han visto, oh Dios, que todavía no se ha manifestado. Te pedimos, Dios, que venga manifestación, que lo veamos cumplido, Señor. Son muchos sueños, son estrategias, son visiones, Dios. Son proyectos que hay en la mente, que hay en su corazón, porque tú desde el trono de tu gracia los depositaste en ellos. Y hoy te pedimos, Señor, que lo que mis pastores, mis apóstoles, los apóstoles de esta casa, de Puerto Rico, a las naciones, no hayan visto todavía cumplido, venga cumplimiento, Señor, que venga cumplimiento, Dios, porque sabemos y reconocemos que es una asignación apostólica y profética, oh Dios, que es una asignación, Padre. Gracias, Señor.
de enseñanza, que nos han enseñado, que nos han llevado, que nos han guiado, que nos han suplido el conocimiento. Tu amor, Jehová, ha venido a nosotros a través de ellos. Gracias porque los has usado para guiarnos, para dirigirnos, Dios. Padre, yo te pido que tú los guardes, que tú los bendigas, Padre, su corazón, su mente, su cuerpo, su salud, Padre Santo, su entrada, su salida, sus hijos, Padre Celestial. Padre, la pastora Marisol, tú la cubres, Pastor Steven, Carola, Señor, Alexandra, Joseph, están cubiertos, Señor, hasta 1000 generaciones, Dios. Padre, mira a Axel, mira a Alex, mira a Alan, mira a su hermano, sus esposas, sus hijos, Señor. Oh Jehová, toda la familia pastoral está cubierta con la sangre del Cordero. Padre, mira a los pastores Edgardo, pastora Victoria, sus hijos, Señor, donde quiera que se encuentren esta noche, los estamos cubriendo, Jehová, y sabiendo y reconociendo que tú eres Dios y que tú estás sobre ellos, Padre Santo, cuidando su entrada y su salida, cuidando su mente y sus proyectos, Señor. Te damos gracias por ellos, porque los trajiste toda esta casa y solo tú, Jehová. Padre, mira, Pastora Elizabeth, Ramiro, sus hijos, sus nietos están cubiertos, Señor, con tu gracia. Están cubiertos por tu poder y por tu amor. Gracias, Dios, porque los has guardado. Gracias. Padre, mira, Pastor Junior, Pastora Mildred, Pastor Ramón, Pastora Delia, sus respectivos hijos, Pastora Nélida, Señor, Pastora Mari, Pastor Rafa, Pastor José, Pastora Zulema, Jehová, Pastor Tommy, Pastora Lianabel, Pastor Pichi, están cubiertos. Señor, todos los pastores de esta casa están cubiertos, Jehová. Los líderes los bendecimos y te pedimos, Padre, que nos des la sabiduría, que nos des el entendimiento, que nos des el conocimiento para trabajar, Jehová, alineados con la visión de la casa, alineados con una visión apostólica y profética, Jehová, que tú le has entregado a nuestros padres espirituales. Padre, en este momento nos paramos en la brecha por los pastores de Puerto Rico. Padre, tú los cubres. Padre, tú le das la salud, tú le das las fuerzas. Renueva, Jehová, renueva el amor que ellos tienen por el pueblo, Padre. Tú sabes el trabajo que hacen. Tú sabes, Jehová, la asignación de cada uno, Jehová. Yo te pido de manera especial, Padre, que tú renueves las fuerzas pastorales de Puerto Rico. Puerto Rico te pertenece, Señor. Somos un solo pueblo, somos un solo cuerpo, Señor. Y solamente contigo y en ti, Señor, lo podemos hacer. Padre, mira a los pastores de cobertura de esta casa. Tú los cubres, tú los bendices, tú conoces cada uno de sus proyectos, cada una de sus visiones, cada una de las asignaciones que ellos quieren cumplir, porque tú has depositado en su mente y en su corazón. Padre, yo te pido que igual que tú nos cubres a nosotros, tú los cubres a ellos, Dios. Mira sus respectivas iglesias, Padre, tú las cuidas, tú las bendices. Oh Jehová, te damos gracias. Y estamos también, Señor, creyendo por la pastoral a las naciones, por la pastoral mundial, Jehová. Padre, que reconozcan que tú eres Dios y que nada fuera de ti y sin ti se puede lograr, Padre. Que tú eres Dios, que tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de Paz. Y es contigo, Padre Santo, es contigo, Jehová, es contigo, Señor, que la tierra será llena de tu gloria, Padre. Oh Jehová, tu palabra dice y escrito está: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Te pertenecemos, Dios. Entrónate en las naciones, entrónate en Puerto Rico, entrónate en tu pueblo, entrónate en tus hijos, entrónate en la pastoral. Entrónate, Jehová, porque hay un pueblo que no ha doblado rodillas a los Baales, que te amamos, te bendecimos, te honramos, te creemos, te buscamos de todo corazón, Jehová, porque tú eres Dios y porque nada fuera de ti
podemos hacer, Jehová. Gracias, Dios. Bendito sea tu nombre. Gracias, Espíritu Santo. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, Sí, Señor. soberano, victorioso Rey. La muerte, Ni la muerte pudo detener su poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios ya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, soberano, victorioso Rey. victorioso Rey. Ni la muerte, Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible,
imposible. Te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Cristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, yo te amo, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es Gracias, Señor. todo el honor. Dígale ahí que suya es toda la gloria. Toda la gloria y toda la honra es para nuestro Padre bueno, para nuestro Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te amamos, te exaltamos y te adoramos. En este momento vamos a orar y vamos a ponernos en acuerdo por las personas que nos ven a través de las plataformas digitales y que puedan estar pasando por alguna enfermedad, por el que llegó hasta aquí de manera presencial y ha tenido alguna aflicción o quiere ser punta de contacto para alguien que le pidió la oración porque está enfermo. Esto me recuerda que en Marcos, en el capítulo 2, y si en pantallas me pueden ayudar, hay un relato que a mí me gusta mucho. Y es el relato del paralítico y de los 4 amigos. Había un paralítico que había estado en esa condición toda la vida. Y se escuchó cuando Jesús llega a la ciudad de Capernaum y eso se regó rapidito. Usted se imagina, llegó Jesús, el que hace milagros. Llegó Jesús, vamos, dígale al otro, llegó Jesús. Llegó Jesús, el que hace milagros. Llegó Jesús, el que sana. Llegó Jesús, el que liberta. Vamos, díselo al otro, porque eso se regó en la ciudad. Eso se regó en toda la ciudad bien rapidito. Y no había internet, no había WhatsApp, no había texto, ni había Instagram. Pero se regó rapidito porque el poder del Señor era tanto y tanto que aquello de una persona a otra, eso se llama de mercadeo mouth to mouth. Usted sabe, de ahí fue que salió de la Biblia, que los de mercadeo aprendan. De ahí fue que salió. Entonces, Jesús fue a una casa y los 4 amigos, habían 4 amigos que se pusieron en acuerdo. Y uno le dijo al otro, mira, vamos a llevar a nuestro amigo que está paralítico desde que nació o lleva muchos años así. Yo me imagino que la condición, y no lo relata en la palabra, pero el amigo como que no tenía mucha fe. Está bien, vamos, como
como a veces pasa. Pero lo que quiero traer con esto y lo que me impacta, lo que me llama la atención y lo que me hace en este momento que oremos, es que dice en el capítulo 5 de Marcos 2 que Jesús, al ver la fe de los 4 amigos, ¿usted me entendió? ¿Usted me entendió? Fíjate que no dijo, no se escribe, no se registra. Jesús, cuando vio la fe del paralítico, lo sanó, lo libertó, le perdonó los pecados. No dice eso. Dice que al ver la fe de los 4 amigos, en ese momento el Señor Jesús le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Oye, ahí ya hubo salvación. Y como Jesús dijo, y para aquellos chismosos que están hablando, para aquellos que están allí hablando porque no tienen nada que hacer bueno, pero se encargan de hablar, para que aquellos crean, ahora te sano, toma tu lecho y anda. Así que ahí hubo salvación, ahí hubo restauración, ahí hubo sanidad, ahí hubo liberación porque le perdonó los pecados. Ese hombre, por la fe de los 4 amigos, lograron esos 4 amigos, lograron que ese paralítico cambiara su historia, cambiara su familia, porque yo me imagino que cuando lo vieron llegar a la familia, aquellos gritos de alegría y dando gloria a Dios. Al final, dice en el 12, en la Nueva Traducción Viviente, y todos se asombraron. Y todos se asombraron. Y eso es lo que necesita Puerto Rico. Que cuando nosotros nos paremos en algún lugar, allí sanemos, allí libertemos, allí llevemos a salvación a las personas. Y los que están alrededor se asombren de las maravillas que hace el Señor a través de nosotros. Así que yo creo que 4 amigos. Vente, Olga. Vente, Olga. Vente, Pastor Tommy. Vente, Lourdes. Vente, esposo mío, lindo. 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 ¿Tú sabes qué? Háganme ahí un cuadrado entre ustedes. Un cuadrado yo adentro. Aquí, miren, aquí. Aquí para que nos vean la cámara. Para que el que está allí crea. Porque el que está allí va a creer esta noche, porque esta noche se desata el milagro de la sanidad. Esta noche se desata el milagro de la liberación. Esta noche se desata ese milagro que ha estado retenido y ha estado detenido por tanto tiempo. Esta noche se desata. Los 4 amigos y yo en punta de contacto de nuestra tierra. Nuestra tierra está enferma. Nuestra tierra está enferma, pero ustedes y yo en representación de Puerto Rico, en representación de esta tierra y de todos los que la habitamos, ustedes me están llevando, ustedes caminan conmigo, vamos, pónganse de acuerdo porque no me carguen. Los paralíticos se ponían, los amigos se pusieron en acuerdo. El paralítico no tenía fe, pero la fe de nosotros va a hacer que Puerto Rico sane, que Puerto Rico sea libertado, que Puerto Rico sea restaurado, que Puerto Rico en esta noche reciba una impartición fresca del Espíritu Santo de Dios. Yo represento a Puerto Rico, yo represento a esas madres que no tienen fe, yo represento a esa persona que hoy a lo mejor tú tienes mucha fe, pero te toca estar en la camilla hoy. Déjame decirte que yo también he estado aquí en la camilla. Yo estoy representando ahora, pero yo también he estado en la camilla sin fe, sin esperanza, sin fuerza, con pérdidas, con fracaso. Y ha habido 4 amigos que por su fe Jesús me ha sanado, Jesús me ha libertado, Jesús me ha levantado. Sí, porque a veces piensan, es que ellos tienen mucha fe, tenemos mucha fe, pero los problemas tocan a nuestra puerta y entran. El fracaso entra, la pérdida entra. Y cuando entra a tu puerta, procura tener gente de fe. Procura tener gente de fe que te levante las manos, que te digan: aquí estoy para ti, aquí estoy, y que puedan orar contigo. Para
Vamos, yo no sé, pero ustedes tienen que empezar a orar. Vamos, oren por el país. Oren por nuestra tierra. Oren por nuestros gobernantes. Oren, vamos, ustedes ahí también. Ustedes ahí representan los 4 amigos que estamos cargando la tierra. Estamos cargando a Puerto Rico en oración. Padre, te damos gracias. En esta hora, Padre, levanta mi tierra, levanta los empresarios, levanta la familia, levanta los niños, los ancianos, levanta el gobierno de mi tierra, levanta el gobernador, levanta las eminencias, los que están en punto de eminencia, oh Rabashenka Masaya, los que están, que pueden hacer los cambios, oh Rabashaya, enviamos sabiduría, enviamos inteligencia, enviamos la palabra en esta hora, Padre. En esta hora hemos vallado, levantamos muro y antemuro por esta tierra, sana nuestra tierra. Declaramos avivamiento, declaramos al norte, al sur, milagros y prodigios. Declaramos que esta tierra es fértil. Esta es la tierra que fluye leche y miel. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora por cada uno de los enfermos de nuestra tierra. No tan solo aquellos que tienen aflicción de su cuerpo, sino los que tienen aflicción de mente. Ahora mismo, toda persona que está en depresión, toda persona que está en ansiedad, toda persona que esté pensando en el suicidio, ahora mismo hay liberación, hay liberación, hay liberación en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora te presentamos a todas las personas que tienen diabetes, cáncer, algún problema respiratorio, Señor. Te presentamos a todas aquellas personas que en este momento están en los hospitales, que en este momento se encuentran en su casa con alguna aflicción. Enviamos la palabra de salud, enviamos la palabra de sanidad, enviamos la palabra de salvación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Padre, en esta hora me paro en la brecha por la familia de Puerto Rico, Señor, a declarar, Padre amado, muro y antemuro, Señor. Padre, oh Padre, Espíritu Santo, paseate por las familias de Puerto Rico, donde hay escasez, Padre amado. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Donde está, Señor, la mentalidad cautiva, enviamos palabras de liberación en esta hora. Declaramos, Padre amado, un muro y antemuro alrededor de la familia, de los niños, de los jóvenes, Padre amado. Oh Padre, los jóvenes te pertenecen, los niños te pertenecen, Espíritu Santo. Oh Padre Santo, eres tú con la familia. Hacemos, Padre, vallado, Señor, alrededor de la familia, Señor. Y en ninguna brujería, ninguna hechicería, ahora la radicamos en el nombre poderoso de Jesús. Cancelamos toda maldad contra la familia, todo lo que ha venido a matar, hurtar y a destruir. Y declaramos vida sobre la familia, vida sobre la familia, vida. Declaramos paz, declaramos gozo, Padre amado. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Por los que están en las cárceles del país. Gloria a Dios, Señor. Nos ponemos de acuerdo, Padre, intercediendo, Señor. Padre, te presentamos todas las instituciones de Puerto Rico, Padre. Tú sabes las situaciones que están pasando ahora mismo, Dios mío. Padre, yo mando, los ángeles tuyos, Dios mío, en esas instituciones, Dios mío, donde hay enfermedad, que el COVID, Señor, reprendemos todo espíritu de COVID, Señor. Libertamos, Señor, a aquellos que están presos, Señor, cautivos, Dios mío. Por tu palabra le enviamos, Dios mío. Enviamos tu palabra, Dios mío. Te presentamos, Señor, también, Señor, a aquellos oficiales, Dios mío, que están pasando situaciones, Dios mío. Que tú trabajes en sus
corazones, en sus mentes, Padre, para que ellos puedan seguir haciendo el trabajo, Dios mío, que tú los has llamado a hacer. Te presento a los capellanes, Dios mío, en esas instituciones, Dios mío, para llevar tu palabra, que tú sigas capacitando, Dios mío, poniendo el amor, Dios mío, en los corazones, Dios mío, para transformar las vidas en ese lugar, Padre, porque hay esperanza, Dios mío, porque tú eres la esperanza, Dios mío, y tu palabra dice que atendamos, Señor, a las viudas, a aquellos que están presos, Dios mío, Padre, para darle, Padre, libertad, Señor, al cautivo, por tu palabra, Dios mío, clamamos, nos ponemos de acuerdo y nos ponemos en la brecha, creyendo en tu palabra que está hecho. Gracias, Espíritu de Dios. Vamos a hacer esta última oración, mi amor. Vamos a hacer esta última oración y vamos a orar por los adictos. Porque es una enfermedad. Y ayer hablaba yo con alguien y me decía, eso no es una enfermedad, eso es una poca vergüenza. Yo le dije, no, eso es una enfermedad. Tanto el alcohol como las sustancias controladas. Así que yo le voy a pedir a mi esposito que declare una palabra. Padre Santo, Padre amado, en esta noche venimos delante de ti a pedir por cada uno de esos adictos, Señor. Y levantamos un clamor por ellos, Señor, Padre amado. Porque si tú me sanaste a mí de esa enfermedad, porque si tú me levantaste del fondo del hueco que yo había construido, Padre, hoy declaro que cada uno de esos hombres les tocas el corazón y abren su corazón para llegar a tus pies, Señor Padre amado. También en esta noche no quiero dejar pasar a todos mis hermanos que tienen cáncer, Señor, porque tú también me has sanado de cáncer, Señor Padre amado. Y dice en tu palabra, clama a mí que yo te responderé. Y yo levanto un clamor por mi amigo Wilber Pérez, que está enfermo, Señor. Pero yo declaro una palabra de sanidad sobre él, porque ese hombre va a estar sano. Y por mi fe, yo voy a estar ahí con él, Señor. Voy a estar ahí con él todo el tiempo hasta que tú declares la palabra de que está sano en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Amén. Gracias. Les bendigo. Gracias. Nuestra apóstol Wanda Rolón con nosotros. Pero antes viene la alabanza y la adoración. Gracias, Jesús. Así como hicieron la oración, levantemos nuestras manos. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Milagroso Señor,
llene este lugar. Sí, Señor. Presencia, te sentimos y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en lo que harás en mí. Decláralo, que el que comenzó la obra la termina. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en lo que harás en mí. Creo en ti, Señor. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en lo que harás creo en ti, Señor, en lo que harás, de lo que harás en mí. Decláralo, Laura, decláralo, Sherebequeya, una unción sobrenatural, vamos, de lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Señor, en lo que harás en mi casa. Creo en ti, Jesús, en mi familia, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Hay sanidad, veo sanidades. De lo que harás en mí.
en mí. De lo que harás en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, sí, Señor, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, sí, precioso Hijo de Dios, recibe Espíritu Santo, recibe toda la gloria, precioso Adora a tu Dios esta hora. No importa tu circunstancia, no importa su problema, adora, 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 adórale. precioso, Adórale. precioso Gracias, Señor. toda la honra, precioso. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia maravillosa. Señor, que no solo está aquí, sino que está a través de las redes, en cada hogar, en cada lugar donde estén sintonizados, Señor. Gracias. Y así mismo con esa unción, no podemos dejar siempre por las comunicaciones, hay que orar por esos canales, hermano, que siguen llevando esa palabra, ¿verdad? Y orando por esos equipos, orando por el satélite, orando por los programadores, por los que laboran en el canal, hermano. Hay que cubrirlos en oración continuamente, porque ellos hacen un trabajo encomiable. Quizás ellos no son los que tienen el micrófono, pero ellos hacen que el que tiene el micrófono pueda llegar la señal allá y podemos bendecir. Va a pedir a Pastora Mildred que ella pase por aquí y ella nos lleve en oración, gloria a Dios. Y oremos siempre por las comunicaciones en su intimidad. Damos gracias al Señor por esta noche maravillosa. Gracias, Pastora Zulema. Bueno, usted es una pastora poderosa de esta casa también. Y excusamos a los pastores Edgardo porque ellos estuvieron cubriéndome allá en Milwaukee, donde fueron a predicar en una de nuestras iglesias, Rema.
Así que los bendecimos, creo que están llegando a la casa, los cubrimos y damos gracias a Dios por la vida de ustedes. Y por Antonio, feliz Día de los Padres, y Maritere, que están pegaditos ahí. Amén. Aleluya. Sí, todos orando. Señor, a ti te damos gracias, Padre. Gracias por este privilegio, Señor, que tenemos, este ministerio, la Senda Antigua, donde tenemos, Señor, un canal, donde cada mensaje, Señor, que sale día y noche, sabemos que hay palabra de vida que están tocando los corazones, personas que quizás en el medio de la noche, cuando están, que no pueden dormir, tienen muchas cargas, muchas presiones, quizás en un momento de mucha depresión, de tristeza, pueden prender el canal y decir, o prender el televisor y decir, necesito algo, pero estoy cansado de todo, estoy cansado de tanto, cuánta cosa, quiero escuchar algo, quiero ver algo. Cuántas personas no han sido transformadas, aleluya, por una palabra poderosa que transformó su corazón, que penetró su alma, que penetró hasta lo más profundo, que fueron confrontados. Señor, te pedimos por cada uno de nuestros camarógrafos. Pedimos, Señor, por cada programa que sale en nuestro canal. Hablamos, Señor, victoria y bendición sobre bendición para nuestro canal SBN, CTNI. Señor, Padre, hablamos victoria, hablamos bendición. Que en ningún momento se apague, Señor amado, porque ahí lo que se respira es vida. Ahí lo que se respira, Señor, es tu palabra que transforma, tu palabra que cambia, aleluya, tu palabra que hace toda cosa nueva. Oh Señor, lo que hay es palabra de esperanza, y eso es lo que nuestro país necesita. Señor, te damos la gracia y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para que nosotros podamos seguir financiando, Señor, apoyando todo esto, Señor, porque todo es para tu gloria y para tu honra. Tu pueblo te necesita, nuestro país te necesita, pero sabemos que estas ondas están llegando alrededor del mundo, están llegando donde nosotros ni sabemos, Señor, pero lo que se respira es vida y bendición. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús decimos amén. Aleluya, gracias, Pastora Bella. Qué lindo es verlos a todos hoy aquí, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor. Saluda al que está a su lado, qué bueno verlos a todos. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. De ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará, y así podré escuchar tu corazón, Señor. Qué lindo, gracias Jesús. Cristo, díselo al Señor, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar
para hacer tu voluntad. Guíame, Señor, oh mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará. Yes, Lord. Me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. Esta es mi favorita. Aleluya. Gracias, hermano. Aleluya. Esta es una noche para adorar, pero este viernes tenemos vigilia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces yo doy gracias al Señor, le damos la bienvenida a todos. No voy a ser breve, porque en verdad hoy Dios lo que quería era que estuviéramos ahí adorando y orando. Y yo comencé como la pastora que canta, así que me permiten eso. Aleluya. Préstame mi celular que se me encajó todo esto aquí. Gloria a Dios. Bueno, si un hombre encuentra algo, esa no es, ¿ves? En la cartera de una pastora. Y después quiero una cartera chiquita y le meto de todo. Eso es una cosa impresionante. Me dice, no debes usar carteras pesadas, es cierto, pero no importa si es grande o pequeño, no le sigue echando cosas, ¿verdad? Pero eso no es con ustedes, eso no es problema. Damos gracias al Señor por estar en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Este domingo pasado tuvimos un tiempo muy bonito. Quiero felicitar a los padres que no pude ver y a los que son padres espirituales, porque hay gente que es padre de verdad, pero hay otros que son padres espirituales, hermano, que no han tenido hijos naturales, pero han podido engendrar hijos espirituales. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Y de eso, pues tenemos muchos hijos. No de todos se reciben regalos, pero un día hay un galardón. Amén. Y yo quiero compartir una palabra que se encuentra en Mateo 18, 19. Si usted es tan amable, va conmigo, o si me ayudan allá en las pantallas. Hoy creo que fue un día festivo. Fue festivo, ¿verdad? ¿De qué era? De los esclavos. ¿De los qué? Ah, de los negros, de los Estados Unidos. Muy bien, los boricos no, también. Aleluya, no. Damos gloria a Dios porque Cristo nos libertó. ¿A cuántos Cristo libertó? Claro que sí. Sí que lo celebramos, todo lo que se celebre para la gloria de Dios. Así que hoy algunos trabajaron, otros no. Otros trabajamos un poquito más y otros menos, pero gracias a Dios que estamos aquí. Dice la palabra del Señor Jesús hablando. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Yo quiero decirle que Jesús presentó continuamente al Padre. Siempre que hablaba del Padre. Él vino a representar al Padre como hijo. Qué hermoso, ¿verdad? Porque nadie conoce al Padre si no han conocido al Hijo. Amén. Y el Hijo le ha dado a conocer. Y si todo el mundo entendiera lo que es esta palabra realmente, esto no cabría a la gente hoy aquí haciendo fila para entrar. ¿Verdad que sí, hermano? Porque cuando nosotros nos ponemos en acuerdo suceden cosas. Pero aquí hay más de dos.
Aquí hay más de 3, orando por cosas específicas, y por eso nosotros entendemos que el poder de Dios está radicado en aquellos que hemos creído que en la oración hay poder. Pero sobre todo que se cumple esta palabra. Póngase en acuerdo. Usted no debe caminar nunca con alguien que no esté en acuerdo con usted, porque realmente andarán dos juntos, dice la Biblia, si no están ¿qué? En acuerdo. La pastora Zulema sabiamente expresó a su momento algo que yo iba a compartir, y es que tú tienes que saber qué clase de amigos tú tienes, con quién tú te relacionas. Si hay gente que te va a llevar a tu sanidad y al techo para ver a Jesús, o hay otros que te pueden sepultar. Ay, 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 ay. Hay gente que te puede llevar a la gloria, a tu próximo nivel de gloria, pero hay otros que te pueden atrasar y llevarte a donde tú no quieres ir. Realmente tú te estás esforzando para cada día tener algo más, algo mejor, para superarte, para crecer, porque hay grandes dimensiones que todavía tú no has alcanzado, pero que están dispuestas para nosotros. Hay bendiciones que tienen nuestro nombre, que todavía no se han desatado. La Biblia dice que hay tesoros escondidos que nos pertenecen. Pero no estoy hablando solamente de finanzas. La gente todo se va a la finanza. Hermano, hay gente tan y tan pobre que todo lo que tienen es dinero. Nosotros tenemos revelación, nosotros tenemos bendición, nosotros tenemos la gran bendición de conocer al Padre a través de Jesucristo y de saber que tenemos acceso directo ante el trono de la gracia. Cuando aquí se está orando, vimos la importancia de la oración de fe, y entonces todos nosotros, ¿qué hacemos? ¿Oramos aparte? No. Señor, me pongo en acuerdo. Amén. Por eso usted ve que como que hay un silencio allá. No es porque nosotros no estemos orando, es que estamos en acuerdo con lo que se está orando. Eso es orden, diga orden. Imagínese que una llamada telefónica todo el mundo hable. A mí me pasa con mis nietos. Ellos todos me quieren saludar y todos me quieren hablar y todos hablan a la vez, ¿verdad? Pero ya eso es otra cosa. Pero cuando usted habla y hacemos una oración por algo, usted se pone en acuerdo. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, en acuerdo, en acuerdo. Aprendamos a orar en acuerdo, en orden, para que cuando recibamos la respuesta sepamos que Dios lo hizo, a su nombre gloria. Pues Jesús enseñó a sus discípulos que debían estar unidos en todo momento. Siempre estuvieron juntos, no fue fácil. Cada uno tenía un trasfondo distinto y aprendieron todos los días, todos ellos directamente del Maestro. En este versículo podemos ver cómo la unidad de dos de ellos podía alcanzar todas las cosas en Dios, demostrando así el poder de la unidad. El enemigo siempre va a atacar eso. Él no tiene ya por dónde. He was defeated. O sea, lo más triste es ver que alguien que ya fue derrotado públicamente, que ya Cristo lo venció, está utilizando las mismas armas y mentiras para dividir un pueblo que está llamado a estar en unidad. ¡Ay, santo! Esta unidad tiene que estar fundamentada en el Señor. Dios va a bendecir a una persona y brindarle muchas cosas, pero cuando hay 2 o 3 en el poder del acuerdo, la manifestación es mayor. Este pueblo Toalta tiene 9 barrios. Yo no sabía que tenía 9 barrios hasta que los tomé a los 9. Nosotros fuimos a cada barrio, ¿verdad, Tommy? Y enterramos, eso parecía, la gente nos llamarían locos, pero nosotros lo hicimos. Enterramos palabra en cada uno de los barrios y declaramos una palabra en la unidad. Y nosotros vimos la transformación de un pueblo que no era ciudad. Y comenzamos a profetizar que Toalta iba a ser una ciudad. Eso parece algo sencillo, pero para ser ciudad se necesitaba una cantidad de personas que no la habían cuando comenzamos. Habían cerca de 40,000 o 35,000 habitantes en Toalta. De momento, cuando se declaró esa palabra, que era locura a los que se pierden, pero aún para muchos creyentes, porque hay gente que no entiende cosas, pero tú no las vas a decir tampoco. Tú las vas a hablar con quien te entiende y tú vas a hacer las cosas con quien está de acuerdo contigo. Tomamos ministros como Tommy y otros hermanos más y fuimos por cada barrio a enterrar una palabra y un decreto y ungir y hacer todo lo que había que hacer y pisarlo y pachajarlo, lo que fuera.
Y le creímos a Dios. Como alrededor de 2 meses o 3 de estar profetizando y declarando que Toalta iba a ser ciudad. Y era no una ciudad cualquiera, ciudad de bendición. Hicieron un censo. Es que aquí hay que acordarle las cosas a la gente, pero la gente se lo olvida. Tú no estás parado en cualquier lugar, tú estás parado en una casa de fe. Y hay que hacerle creer a la gente, volver a creer, volver a principios, volver a esas obras, volver a creerle a Dios. Porque como estás tan bendecido, te olvidaste que hay cosas todavía que pelear y que hacer. Gloria a Dios. Porque un diablo derrotado y mentiroso no puede engañar un pueblo que sabe quién es. La Biblia dice que el pueblo perece porque le falta ¿qué? Conocimiento. O tiene la memoria corta, vamos. Los 9 barrios se tomaron en el nombre de Jesús. Vamos a ver si lo sé, yo no lo conozco. Vamos, ayúdenme los tualteños. Yo sé que está Galateo, Piña, Contorno, Josco, Ortiz, Quebrada Cruz, Quebrada Arena. Ahí vivía mi papá, me vivía. Y me falta 2. ¿Cuál? Bucarabones y Bucarabones, ¿verdad? Los 2. Ahí están los 9. Hay gente que nunca supo dónde es esos barrios. Pues yo estoy en el Piña. Esto Piña está dulce, gloria a Dios. Aquí estamos en Piña. Como a los 2 meses de estar declarando eso, hicieron un censo y nombraron en primera plana, alaba, Toalta es declarada ciudad. Yo dije, yo no puedo vivir en un barrio, yo vivo en una ciudad, yo soy de la loza, alaba, gloria a Dios. Digo, perdonen los hermanos, pero es que, amén, con amor, ¿verdad? Y el pueblo de mayor crecimiento, la ciudad es Toalta, alaba. Bueno, yo vivo en Toalta. Jesús lo dijo claramente, donde estén 2 o más en su nombre, ahí está Él. Nosotros hemos visto la gloria de Dios, pero estamos a punto de ver otra gloria mayor, y yo lo creo. Por eso tenemos que estar en acuerdo. Cuando nos reunimos como iglesia, estamos completamente seguros que Dios está aquí. Eso de que Dios está aquí, no es que Dios está aquí, Dios está aquí, ¿eh? Porque hay gente que lo dice como por decirlo. No, hermano, yo sé que Dios está aquí. Yo sé que el Señor está aquí, yo lo siento, yo lo alabo, yo lo glorifico. Nos vamos hasta un éxtasis de gloria porque Él está, gloria a Dios, y nosotros lo celebramos. Oh, gloria a Jesús. Déjame ver. Si no fuera esa verdad, Jesús no lo hubiera dicho, hermano. Él lo dijo. Cristo vive, le podemos decir y sentir en medio de cuando alabamos al nombre del Señor. Por eso el Señor nos llama en Juan 13:34. Jesús nos invitó a amarnos. ¿Para qué? Para que haya acuerdo. Tenemos que aprender a superar las diferencias y que no me saludó, que aquel me cae gordo. Hermano, pues véalos a todos como natural slim, flacos o algo. Vea algo, hay que amarnos, hermano, porque cuando vamos a orar no debe haber desacuerdo en nosotros, debe haber unidad. Y procure ese amor que solamente Dios puede dar. Hoy yo llamé a un pastor para felicitarlo porque hizo unas expresiones por la radio y yo me gocé tanto que busqué el teléfono y lo llamé, el pastor Font, Otoniel. Y lo invité para el CAP, me dijo que si podía venir. Pero hizo unas expresiones hoy de una altura y yo vine y lo llamé. El pastor, lo felicito. Adiós, pastor, usted me estaba viendo. Sí, yo oigo donde quiera. Y lo felicité. Porque tenemos que aprender a valorar y a bendecir a aquellos que están haciendo la diferencia. Podemos tener alguna diferencia en la liturgia, uno con la mano arriba, con la mano abajo, pero si Jesucristo es tu Señor y mi Señor, nada nos puede separar. ¿Cuántos dicen amén? Algunos dicen amén con la muela de atrás, pero yo digo amén con todos los dientes, hermano. Gracias al Padre. El Señor dice que una casa dividida no puede permanecer. No puede prevalecer. Procure que su casa esté en unidad. Procure que su matrimonio esté en unidad. Procure que su familia, en la medida que pueda, porque hay familia y hay familia. Gloria a Dios. Usted, dentro de lo que usted pueda, estar en paz con todo, dice la Biblia, y después seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que mucho le gusta a la gente hablar de santidad, pero no hablan de unidad. No hablan de procurar la paz. Yo creo en todo lo que dice este libro, de tapa a tapa hasta la concordancia. Pero también creo que hay algo más importante que yo creerme religiosa, porque no lo soy.
es procurar la unidad y procurar amarnos los unos a los otros para que mi oración no tenga estorbo. Y yo creo que Dios está moviendo algo especial en este tiempo. Y podemos tener diferencia. El que va a juzgar al final de todos los tiempos, ¿quién es? ¿Quién es el que va a decir bien, buen siervo y fiel? El Señor, no somos nosotros. Nosotros procuremos ayudarnos. Yo soy su pastora, yo voy a tratar siempre de llevarlo por el camino correcto. Pero si alguna vez que no va a pasar, pues Dios me cuide y yo también. Usted tiene que creer lo que dice ese libro. Mientras yo predique esta palabra, usted glorifique al Señor, que nos mantengamos. La Biblia dice que el que crea hasta el firme, ¿qué dice? Y tú no vas a caer porque nadie te puede fallar, porque Jesucristo nunca te va a fallar. ¿A dónde tenemos la mirada puesta? En Jesús, ¿el qué? Autor y consumador de nuestra fe. Por eso en esta noche estamos en acuerdo y vamos para adelante y vamos a conquistar almas y vamos a ver la gloria de Dios. Y este viernes vamos a estar en esa vigilia gozándonos. Póngase de pie. Le dije que iba a ser brevecita. Pero, ¿verdad? No, pero el miércoles tranquilo, vamos a estar aquí. Me invitaron a predicar el miércoles. Y el domingo va a estar Leo Soriano, que está por allí. Leo, te bendecimos, este joven que se ha hecho parte nuestra, damos gracias a Dios por eso. Y vamos a honrar a Dios a través de nuestra ofrenda, nuestros diezmos. Ayer yo le digo que esa palabra me marcó. Eso. Abraham recibió la palabra de salir afuera y contar ¿qué? Las estrellas. ¿Y a qué hora era? ¿Qué hora era? Al mediodía. Era de día. Que te manden a ver estrellas por el día, eso es lo más grande, caballero. Pero si Dios lo dice, hay estrellas de día. Porque dice la Biblia que más adelante Dios le habla a Abraham y le dice, ¿cómo es que yo sé que tú, verdad? Estás recibiendo esta palabra, dame una ofrenda. ¿Qué le pidió? Una ofrenda de cada uno de los animales. Y le dijo, pícalos por la mitad y ponlos a mirarse de frente. Y como pasaba el rato, y Dios no hacía nada de consumir la ofrenda, ¿qué venían? Las aves de rapiña. Hay cosas que nosotros estamos pidiéndole al Señor, que hemos pactado por ellas, que tenemos que sacudir esas aves de rapiña, que no son otra cosa que pensamientos de duda, que gente que viene a que tú abortes el propósito. Hay que sacudirlas, hermano. Eso fue poderoso. Y luego dice que al caer el sueño, o sea que ya estaba de noche, porque de noche que se duerme, ¿verdad? O por la tarde. A mí me puede dar sueño a la 1 de la tarde. ¿Cómo estuvo ese barbecue hoy? Tremendo. Sí, yo lo veo. Todos los días yo veo el barbecue de Juan y Michelle. Escuché bien. Dice que cuando cayó el sol, entonces Dios consumió ese sacrificio. Hermano, de día habían estrellas y de noche vino la presencia de Dios y consumió el sacrificio. Cuida de hacer todo lo que Dios te quede. Mantente enfocado, mantente firme, que Cristo, el Señor va a honrar tu petición y va a contestar todo lo que tú estás pidiendo. Y por ese amigo que tú te paraste firme hoy a orar por él, yo sentí la presencia del Señor. Ve y dile que Dios escuchó su oración. Aquí hay un pequeño testimonio. ¿Dónde está, hijo mío? Edwin, ven. Está el micrófono tuyo para ti, antes de ofrendar. ¿Tú también tienes? Tú tienes uno, ya tienes. Vente, que quiero que lo testifiques tú, porque yo lo testifico muy rápido. Dale. Dios le bendiga. Hace un tiempito para acá, pues yo tengo una condición de salud que la hemoglobina me baja mucho. Y me había estado bajando y pues trataba de subir, pero era más lo que bajaba que lo que subía. Y me sentía pues bien agotado, porque eso me trae agotamiento, un dolor de cabeza, otras condiciones. Me baja, el problema es que me baja mucho y ya después que baja de 7 me tienen que transfundir.
Entonces, como ya yo he recibido unas cuantas transfusiones, pues yo evito tratar de ir al médico para que no me manden a transfundir y trato de subirme ¿verdad? Acá con remedios y medicamentos. Pero había ido hace un tiempo al médico y me habían mandado a hospitalizar para que me transfundieran y yo no fui. Traté de seguir, pero no subía lo que se necesitaba para salir del peligro y siguió bajando, y entonces pues llegó el momento que me sentía mal y la pastora pues en una me pregunta, ¿tú te sientes bien? Y le tuve que decir, yo casi nunca le digo cuando me siento así, pero le dije sí, que me sentía mal, le expliqué lo que me estaba pasando y nada, estamos sentados comiendo, ¿verdad? Y de momento la pastora se levanta y me pone las manos y dice, vamos a hacer una oración, y pone las manos. Eso fue el lunes pasado, y el martes me sentía bien mal y decidí ir al médico y dije, ya no puedo aguantar más, porque entonces si la condición baja más de 6, me parece, 6, 5, pues ya no me pueden transfundir, tengo que entonces esperar a que me suba, y entonces es un riesgo más alto. Pues ¿qué pasó? Que voy a la sala de emergencia y cuando me van a hacer los laboratorios, que ponen para hacerme el CBC para sacar la sangre salió disparada por el brazo, y la muchacha me dijo, mira, por poco me llenas esto de nada. Y yo dije, qué raro. Esperé los resultados y tenía 14 de hemoglobina, que es lo máximo. Y de ahí para abajo todo está bien. Exacto. Y declaramos que esa condición no vuelve, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Qué grande es Dios. De 7 a 14 está buena la cosa en 2 días. De un día para otro. ¡Gloria a Dios! Habrá algo imposible para Dios. Por eso tenga fe, manténgase en acuerdo, manténgase enamorado del Señor. Que no hay nadie más bello y más maravilloso que el Dios que nosotros le servimos. En el mundo tendremos aflicción. Estamos aquí. Pero tenemos que confiar, y cuando le vengan esos pensamientos a usted, ay no, mire, supérelo. Tome esos pensamientos negativos y póngalo. A veces uno se abruma con tanta mala noticia y uno se abruma. Pues ponga coritos, ponga canciones, alabe al Señor, haga algo, pero no se deje arrastrar por eso. Porque usted y yo somos la luz de este mundo, somos la sal de esta tierra. Y si alguien vino enfermo, declaramos en el nombre de Jesús que está sano en el nombre de Jesús, que está sano y libre en el nombre de Jesús. Pasamos al frente y le trajimos nuestra ofrenda al Señor mientras cantamos con gozo. Guiados por su espíritu, no podré caer. Guiado por su espíritu, no podré caer. Y ese paracleto que a mi lado va, guiándome por sendas de justicia y paz. Guiado por su espíritu, no podré caer. Guiado por su espíritu, no podré caer. Y ese paracleto que a mi lado va, guiándome por sendas de justicia y paz. Guiado por su espíritu, no podré caer. Guiado por su espíritu, no podré caer. Ese paracleto que a mi lado va, guiándome por sendas de justicia y paz. Guiado por su espíritu, no podré caer. Guiado por su espíritu, no podré caer. Y ese paracleto que a mi lado va, gózate, Lucila. por sendas de justicia y paz. Guiado por su espíritu, no podré caer. Guiado por su espíritu, no podré caer. Ese paracleto que a mi lado va, guiándome por sendas de justicia y paz. No podré caer. Guiado por su espíritu, no podré caer. Y ese paracleto que a mi lado va, guiándome por sendas de justicia y paz. Soy feliz, Jesús me libertó. Soy feliz, Jesús me libertó. Soy feliz, Jesús me libertó. Canto gloria, aleluya, Él me libertó. Soy
me libertó. Qué hermoso, qué noche tan bella, se nos fue bien rapidito. Pero le invitamos este miércoles, en la mañana tenemos tabernáculo de 9 a 11 y por la noche estaremos predicando, así que no se quede, invite a otros, es tiempo de llevar. Aleluya, léame ese texto, amada, porque es que yo no lo podía leer porque estaba muy bajo. Venga, léalo, venga, vea este texto que está. El apóstol Pablo le dijo a los filipenses: entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. En el nombre de Jesús, el poder del acuerdo. Por eso tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño Para ir al cielo. Por eso tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño para ir al cielo. Amados, amados. Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios Y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Él es amor. Amados, amémonos unos a otros. Por eso tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño para ir al cielo. Por eso, Padre, te damos las gracias por haber estado aquí esta noche adorándote. Bendice a todos los que han estado en sintonía. Gracias, Señor. Declaramos victoria para ellos y para mis hermanos. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia. Y vamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: Dios le bendiga, hermanos. Buenas noches. Aleluya.